La regeneración, hermanos, regeneración o el nuevo nacimiento, lección número 3. Y ustedes seguramente que recuerdan que hace 2 semanas dimos comienzo a este estudio de la regeneración o el nuevo nacimiento. Y en la primera lección aprendimos que el nuevo nacimiento es una necesidad, que no es opcional para algunos, que no es algo que algunos necesitan, sino que nacer de nuevo es la necesidad de todo ser humano, porque sin el nacer de nuevo no se puede entrar en el reino de los cielos. En la segunda lección aprendimos que el nuevo nacimiento es una obra sobrenatural, que no existe en ninguna forma la intervención humana, que no tiene el hombre nada que ver en el nuevo nacimiento, que es la obra sobrenatural y es la obra de solamente uno, y es Dios. Dios es el autor del nuevo nacimiento. En esta mañana continuaremos estudiando la lección número 3 y aprenderemos que en el nuevo nacimiento es algo instantáneo, que ocurre así como cuando uno truena los dedos, como cuando uno parpadea, es parpadear, ¿verdad? Cuando uno parpadea, en ese momento es cuando, o de la misma manera, es que ocurre el nuevo nacimiento. No es un proceso largo como la santificación, un proceso de toda la vida, no es una declaración legal como la justificación, sino que es una obra instantánea en la vida de las personas. En algunos casos hay personas que la primera vez que escuchan la predicación de la palabra de Dios, Dios les regenera y vienen al conocimiento de la gracia de Cristo. Hay casos en los que hay grupos de individuos donde escuchan la predicación del Evangelio y creen en el Señor Jesucristo porque son regenerados en el momento. Existen otros casos de personas donde por mucho tiempo, en alguna forma, Dios comienza a obrar en ellos y ellos comienzan a buscar acerca de Dios. No conocen a Dios, pero saben que hay un Dios que es el creador de los cielos y la tierra, que tiene dominio sobre todo, pero no conocen al Señor Jesucristo. Y para ellos es una larga jornada el venir al conocimiento de la gracia de Dios, pero la regeneración llega en un momento también. Hay otros casos que hay personas que escucharon el Evangelio, pero se rehúsan a creer. Y pasa mucho tiempo en el que ellos creen, pero llega un momento en el que son regenerados y nacen de nuevo. ¿Qué tienen en común los que escuchan el Evangelio por primera vez y creen? ¿Los que van a través de una larga jornada, pero un día llegan y creen en el Señor? ¿O los que están en rebeldía, pero en un momento creen en el Señor? Lo que todos tienen en común es que a todos les ocurre el nuevo nacimiento en un instante. Es la misma obra de Dios, obrando de la misma forma en cada una de las personas, solo que hay tiempos distintos. Quiero darles, hermanos, 5 referencias bíblicas y quiero que apunten, por favor, que prueban lo que acabo de decir. Y las 5 referencias las vamos a estudiar en la última parte del mensaje. En primer lugar, Lucas 23, 39 al 43. Lucas 23, 39 al 43, encontramos el caso del ladrón que muere ahí en la cruz. Este experimentó una regeneración instantánea. Ahí en la cruz se dio cuenta de que era un pecador, Dios lo regeneró en un momento. En Hechos capítulo 2, versículo 37 al 41, es donde Pedro predica el primer sermón cristiano y una gran multitud de personas, aproximadamente o un poco más de 3,000 almas, vienen al conocimiento del Señor y son regenerados en un instante. Tenemos también Hechos capítulo 8, Hechos 8, versículo 35 al 39, donde se relata la conversión del eunuco, del etíope, del hombre de Etiopía. Este hombre eunuco era un prosélito judío, venía leyendo el libro del profeta Isaías y le predican el Evangelio. En ese momento es regenerado, pero después de una larga jornada de andar buscando acerca de Dios. Y en Hechos 9, capítulo 9, versículo 3 al 5, el apóstol Pablo, después de rebelarse y estar en rebeldía contra el Señor, resistiéndose al Espíritu Santo, es regenerado también en un instante.
Cada una de estas conversiones son distintas en el sentido de que unos creyeron en el momento, grupos enteros creyeron en el momento, otros individuos se convirtieron en una larga jornada de búsqueda espiritual y otros se convirtieron después de haberse resistido al Espíritu del Señor por mucho tiempo. ¿Qué tienen todos en común? Que todos fueron regenerados en un instante. Fueron regenerados en un instante. Esta mañana vamos a aprender en esta lección que el nuevo nacimiento es instantáneo para que nuestro amor por Dios incremente o crezca y que cada uno de nosotros sepa de que Dios nos hizo nacer de nuevo. Entonces, el propósito es saber de que la regeneración es instantánea y como consecuencia de esto, nuestro amor crezca al saber que Dios salva a pecadores como nosotros. A través de la historia ha habido personas o grandes personajes en el mundo del cristianismo que han relatado su conversión. Uno de ellos fue un hombre llamado Agustín de Hipona. Agustín de Hipona. Este hombre nació en el norte de África en el año 354 después de Cristo. Su padre era un hombre pagano llamado Patricio, el cual murió cuando Agustín tenía 16 años. Su madre era una mujer piadosa, se llamaba Cristina, y ella, dice la historia, que ella oró incansablemente por la conversión de Agustín para que viniera al conocimiento de Cristo. Agustín narra en su propia historia que él cayó preso de la inmoralidad, del pecado de la inmoralidad en su juventud, desde los 16 años aproximadamente. Él llegó un momento en el que abandonó el paganismo de su padre, abandonó el cristianismo de su padre y se metió a una filosofía que es conocida como el maniqueísmo. Después se cambió al neoplatonismo. Después del neoplatonismo viajó a Italia, a Roma, donde en ese lugar fue grandemente influenciado para que viniera su conversión. En aquel lugar, dice, él cuenta en su propia conversión que llega un momento donde estaba en un pequeño jardín y escuchó la voz de un niño que le decía, levántalo y lee, levanta y lee. Y dice, y tomé la Biblia, la levanté y leí Romanos 13, donde tocaba el punto de mi moralidad y en ese momento, instantáneamente, sentí que la oscuridad de mi corazón se disipaba y entró la luz. Sentí que la frialdad de mi corazón tuvo un nuevo calor. Y él describe de esa manera su conversión. Entonces, hermanos, el ejemplo de la vida de Agustín de Hipona es un ejemplo que nos habla acerca de esto. Él dice que escucha la voz, y una voz en latín que le dice, tole lege, lo cual significa toma y lee. Él lee Romanos 13, versículo 13 al 14, y en ese momento, en ese instante, Dios habló a su vida, la luz penetró las tinieblas, el calor del Espíritu de Dios vino y quitó la frialdad de su corazón. Esta es una conversión instantánea, una conversión instantánea. Esto nos enseña, hermanos, que el nuevo nacimiento, esta es la obra soberana de Dios, pero que esto ocurre precisamente en un momento, y eso es lo que vamos a estar nosotros estudiando en esta mañana. Voy a leerles la cita de Louis Berkhof a través de lo que él dice acerca de la regeneración instantánea. Él dice, el nuevo nacimiento es un cambio instantáneo de la naturaleza del hombre que afecta de inmediato a todo el hombre. No es un proceso gradual como la santificación, o no hay una etapa intermediaria en la vida y en la muerte. No, uno vive o está muerto. Y esto es precisamente de lo que vamos a hablar en esta mañana. Carlos Spurgeon dijo acerca de la regeneración lo siguiente: toda regeneración es realmente instantánea. Sus evidencias, sus manifestaciones externas pueden ser graduales, pero debe de haber un momento en que el hombre comienza a vivir, debe de haber un periodo en el que el primer rayo de luz penetra sobre el corazón, debe de haber un momento en que el hombre
deja de ser condenado y que pasa a ser libre, debe de haber un momento instantáneo cuando se produce el cambio. Hermanos, si ustedes han experimentado la regeneración o el nuevo nacimiento, ustedes son testigos de eso. Hubo un momento en su vida en que todo lo cambió. Todo completamente comenzó a ser distinto en sus propias vidas. Entonces, es importante entender que una persona puede no ser consciente del momento exacto en el que ocurre la regeneración. Sin embargo, hay un momento en que la gracia soberana de Dios de repente actúa sobre el alma muerta. Dios actúa sobre las almas muertas a través del poder de su palabra. Nosotros vamos a ver, vayan conmigo a Juan, hermanos, a Juan capítulo número 3, y vamos a ver en los versículos número 3 al versículo número 5, cómo el Señor Jesucristo utiliza la analogía del nacimiento, la analogía del nacimiento físico para enseñarnos que el nacimiento espiritual o la regeneración es una obra instantánea, así como es instantáneo el nacimiento físico de una persona. Noten lo que dice, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, le dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si a ustedes les gusta marcar sus Biblias, marquen cuántas ocasiones van a ver la palabra nacer o nacer de nuevo. La analogía que el Señor Jesucristo utiliza para hablar del nuevo nacimiento o de la regeneración es el nacimiento físico. Cuando una mujer llega el tiempo de que va a dar a luz, la llevan al hospital y comienzan las contracciones, los dolores, dice que se rompe la placenta y llega un momento en el que el bebé va en una forma en la que va hacia afuera, pero nadie dice que el bebé ha nacido hasta que el momento preciso en que el bebé está afuera totalmente, ¿no es así? No importa que esté la cabecita del bebé fuera, no importa que esté la mitad del cuerpo fuera, dice, viene naciendo, pero hasta que sale totalmente fuera, dice, ha nacido. Inmediatamente se le llama a los familiares, nació, es niño, es niña, dan la noticia. ¿Por qué? Porque es un momento, es instantáneo. De la misma manera, la regeneración es instantánea. Ahora, hermanos, hay que tener cuidado y no confundir lo que es la regeneración con la conversión. Son dos cosas distintas que están en el mismo paquete, por decirlo de esta manera. Algunos han explicado esto de la siguiente manera y lo dicen así. La regeneración es un lado de la moneda y la conversión es otro lado de la misma moneda. Las dos son partes de una moneda, pero son dos aspectos distintos de la moneda. La regeneración es la obra en la que Dios imparte vida a una persona. La conversión es el momento cuando el corazón humano es convertido a Dios y la regeneración es la conversión que tiene lugar al instante. Pero ¿qué pasa? Cuando una persona es regenerada, en ese momento puede escuchar la predicación del Evangelio. En ese momento puede creer, en ese momento confiesa su pecado, confiesa que cree en Jesús y a eso se le llama la conversión. Y el hecho de que la persona profese fe en Cristo Jesús, ahí en ese momento viene a entrar la justificación, porque dice la Escritura, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea que viene la regeneración, la conversión, la justificación, pero todo viene en un momento. Todo es parte de lo mismo. No son cosas que una es más importante que la otra. No, las tres son sumamente importantes, pero comienzan precisamente con la regeneración. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre regeneración y santificación? Yo les ruego, hermanos, que oren, pidan al Señor entendimiento,
porque entender esto es fundamental en la vida cristiana, porque hay muchos malos entendimientos de nuestra salvación porque no entendemos lo que la Escritura dice. La regeneración y la santificación, hay una distinción y vamos a verla. La santificación es un viaje de por vida en la misma dirección. Así lo define Wayne Grudem. En el momento que una persona fue regenerada, se convirtió, profesó fe en Jesucristo, esa persona comenzó un camino de por vida de santificación. Toda la vida, mientras que viva, será santificado. Y en ese proceso, cada día será más evidente. Mientras más años pasen, se va a hacer más evidente en la vida de la persona. Quizás usted sea alguien que diga, si tú me hubieras conocido hace 10 años, era vulgar, grosero, la manera en las que yo hablaba. Tú no puedes creerlo como yo era. Otras personas pueden decir, tú no sabías que yo era una persona sumamente amargada. Todo tenía amargura, nada me caía bien. Otro alguien puede decir, no, tú me hubieras conocido. Yo era muy rencoroso, no aguantaba nada, de todo me enojaba. Y cada uno tenemos una historia que contar. El punto es que en ese proceso nos hemos ido santificando poco a poco. Hemos ido dejando, hemos ido abandonando, hemos ido cambiando. Y esa es la distinción entre regeneración es instantáneo, santificación es una jornada de toda la vida. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la regeneración? ¿Y por qué hay que entender que en la regeneración no es un viaje como ocurre con la santificación? ¿Qué es lo que pasa cuando Dios regenera, hermanos? Vayan conmigo al Evangelio de Juan, capítulo número 1, versículo número 13. En Juan 1:13, la Escritura nos dice que Dios es el autor de la regeneración, ¿no es así? Dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios, hermanos, quien regenera a una persona. Es la obra de Dios solamente. No es la obra del creyente, mas la obra de Dios. Sin embargo, la santificación sí es la obra de Dios, más la obediencia del creyente. Sin la gracia de Dios, un creyente no se santifica, pero sin la obediencia de un creyente no hay santificación. Van las dos juntas. Pero en la regeneración es Dios quien da vida. Y nos dice la Escritura que nos da vida de acuerdo a su voluntad, no a la nuestra. En Santiago capítulo número 1, versículo 18, Santiago 1:18, nos dice, Él, hablando de Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Note lo que dice, Él de su voluntad. Fue la voluntad de Dios quien nos hizo nacer. No fue nuestra voluntad, fue la voluntad de Dios. Fue la voluntad de Dios. En Juan capítulo número 3, en el versículo número 5, nos dice que fue el Espíritu de nuestro Dios quien nos ha hecho nacer. Juan capítulo número 3, versículo número 5. Juan 3:5. Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es el Espíritu de Dios quien hace a una persona nacer de agua, del Espíritu. Ahora, hay una frase aquí que dice que no naciere de agua. Más adelante nos vamos a ocupar de esa frase, pero les doy un adelanto. Esta frase, algunos interpretan que es el bautismo. Y eso no es verdad, eso no es así, no puede ser así. Nacer del agua es nacer de la purificación de la palabra que trae nuestras vidas. Es la palabra de Dios la que nos purifica. Y cuando venga el tiempo vamos a expandir un poco más en esto, hermanos. Ahora, en la regeneración ocurre cuando una persona cree, ya ocurre la generación y por esa razón la persona puede creer. Vayan conmigo al capítulo número 1 de Juan, versículo número 12. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Y la razón por la que una persona cree es porque Dios le ha dado vida, le ha dado un nuevo nacimiento. Entonces es importante entender esto, que en el Evangelio se revela la palabra de Dios. Vayan, hermanos, conmigo ahora a Primera de Pedro, capítulo número 1, en el versículo número 23. Primera de Pedro 1, 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y luego dice ahí que el agente del nuevo nacimiento es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, hermanos, cada uno de estos versículos que hemos leído nos dicen los medios de la regeneración y todos están ligados a Dios. Es Dios quien regenera, es la voluntad de Dios por la cual una persona es regenerada, es el Espíritu Santo quien regenera a la persona, es cuando una persona cree, pero en virtud a que Dios le dio fe para creer, y es el poder de la palabra de Dios a través del Evangelio. Pero la pregunta es, ¿qué ocurre cuando una persona es regenerada? Yo quiero pedirles, hermanos, que pongan mucha atención en esto. ¿Por qué razón? Porque existe una realidad aquí que muy poco le ponemos atención nosotros. Muy poco nos hemos despreocupado. Nos hemos preocupado. Hemos entrado en una despreocupación de ver las evidencias de la regeneración en nuestras vidas. No hay preocupación, porque muchas veces, a veces es culpa del predicador, a veces es culpa del creyente, que no advierte de las consecuencias de no observarse, de no autoexaminarse. La pregunta es, ¿qué ocurre cuando una persona ha sido regenerada? Y la respuesta es que una nueva vida o una vida que ha sido regenerada produce fruto. Produce fruto. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan vamos a estar ahí por un buen rato, nos va a ayudar a examinarnos para saber si nosotros hemos experimentado el nuevo nacimiento. Primera de Juan, capítulo número 2, en el versículo número 29. Primera de Juan 2, 29. Note lo que dice. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Primera cosa, hermanos. Yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Dios es justo o injusto, hermanos? Justo. ¿Cómo sabemos eso? Porque su palabra lo dice. Que no hay ninguna injusticia en Dios. Todos los caminos de Dios son rectos y son justos. La naturaleza de Dios es una justicia recta. Pero mire cómo aplica Juan la teología del conocimiento de la justicia de Dios a una persona que ha nacido de nuevo. ¿Qué es lo que cómo lo conecta? Dice, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. ¿Cuál es el primer fruto que se menciona aquí, hermanos? ¿Cuál es el primer fruto? Fruto de justicia. Una persona que ha nacido de nuevo camina de una manera recta. Comienza a tener frutos de justicia. ¿Alguna vez ustedes han visto a un árbol esforzándose en dar fruto, hermanos? ¿O es natural para un árbol dar fruto en su tiempo? Es natural, es normal, ¿verdad? Nunca he visto a un árbol pujando como si tuviera estreñimiento. Perdón por la ilustración. Esforzándose. Quiero tener naranjas. No. Llega su tiempo, sale la flor, brota la pequeña naranjita, crece. De ser verde se pone amarilla, agarra su color completo y llega a la madurez. Dio fruto. Es normal, es natural. Por eso dice Juan, si sabéis que Él es justo, todo verdadero cristiano sabe que Dios es justo. Sabed también, entonces, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Se espera que uno que ha nacido de Dios viva una vida justa. Ahora, hermanos, nosotros vivimos en un mundo que está marcado por la injusticia, ¿no es así? El mundo es injusto.
El mundo y la corriente del mundo son injustos. Siempre, hermanos, encontramos injusticia. Pero el punto es, usted y yo que hemos nacido de nuevo, ¿correremos a la injusticia o haremos justicia? Muy sencillo. Usted va a vender un carro y la persona le dice, ¿cuánto me lo das? Usted dice, $3,000. Y la persona le dice, ¿qué te parece si me le pones $1,000? Pues para hacer el negocio. ¿Qué es eso? ¿Es una actitud justa o injusta? Injusta. Si una persona ha nacido de nuevo, aunque tenga la tentación, va a luchar contra la tentación. ¿Sí entendemos eso, hermanos? Y quizás caerá una vez, 2 veces, 3 veces, pero tiene que llegar a un punto en el que ya no quiere hacer injusticia. Que su conciencia no le va a dar más para hacer injusticia. ¿Sí vemos eso, hermanos? La segunda evidencia, capítulo 3, versículo número 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, hay que ver ese texto con detenimiento, hermanos. La palabra clave aquí es practicar. Toda persona que verdaderamente ha nacido de nuevo no practica, es decir, que no vive habitualmente practicando el mismo pecado. No hace del pecado una práctica habitual de su vida. No lo hace. Ahora, ¿está diciendo aquí Juan que una persona que ha nacido de nuevo no peca? No está diciendo eso. Porque en el contexto, en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es la implicación? Que los cristianos que estamos en este cuerpo todavía, ayúdenme a completar la frase, pecamos, ¿no es así? Pero esto es muy distinto a una persona que no le interesa confesar el pecado, que no reconoce que peca, que es el mismo pecado, que se lo señalan y que no quiere reconocer su pecado, y que sigue en lo mismo, no confiesa, no quiere arrepentirse, aunque diga todo lo opuesto con su boca. Aquí el versículo que estamos leyendo en el capítulo 3, versículo número 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios, esta es la marca, no practica el pecado, no vive habitualmente haciendo lo mismo una y otra y otra y otra vez, y pasa un año, y pasan 10, y pasan 20, y hace lo mismo. Tiene que llegar a un punto donde tiene victoria sobre cualquier pecado, sobre cualquiera que sea. Tiene que llegar a un punto donde va a ser una resolución en su vida, bajo el poder del Espíritu Santo, donde dice, no vuelvo más a practicar este pecado, no lo voy a hacer más, ya es suficiente. Y Dios le da su gracia, le da el poder y para de hacerlo y ya no lo hace. No estoy diciendo que esa persona ahora es perfecto, no, de ninguna manera. Pero ese pecado por el cual era conocido ya no lo hace. Ya la gente no lo puede señalar de eso. ¿Por qué? Porque tomó la resolución de hacerlo. Todo aquel que es nacido de nuevo no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede, es incapaz de pecar porque es nacido de Dios. O sea, no puede pecar practicando continuamente lo mismo porque es nacido de Dios. Entonces la primera evidencia del nuevo nacimiento es que se anda en justicia. La segunda es que no se vive con una práctica continua de pecado donde se hace lo mismo y lo mismo. Capítulo 4, versículo número 7, hermanos. Capítulo 4, versículo número 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Cuál es la base por la cual se nos manda a amarnos unos a los otros? Porque hemos nacido de nuevo, dice ahí el versículo. El que no nace de nuevo tiene odio para los demás. No puede amar a los demás.
Están bien con ellos en un tiempo, pero luego después está enojado con esa persona en otro tiempo. Y tiene odio y tiene repudio hacia la persona. Pero un verdadero creyente no puede tener el corazón lleno de odio y de repudio contra otro creyente. No puede, no debe, es imposible, porque ha nacido de nuevo. El fundamento, la base para amarnos unos a otros es que hemos nacido de nuevo. No lo produces tú, es el fruto del Espíritu Santo en ti. Y si tú no puedes amar a los demás, si tienes ira todavía contra las personas, tú tienes que autoexaminar tu corazón porque posiblemente no has nacido de nuevo. ¿Cómo podemos predicar el Evangelio a una persona que es incrédula si la persona sabe que odiamos? Él va a decir, ¿tú quieres que yo me vaya allá donde tú crees y tú haces lo mismo que yo? ¿Tú eres igual de soberbio, igual de iracundo que yo? ¿Tú odias igual que yo? ¿Por qué yo tenía que ser como tú? ¿O cambiarme a hacer lo que tú haces? Toda persona que ha nacido de nuevo ama. Amados, note lo que dice ahí, amados. ¿Cómo los llama Juan a los creyentes? Los creyentes eran recipientes del amor de Juan, del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Cumplamos la ley de Cristo, que es el amarnos los unos a los otros. Amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. El amor no es un fruto mío, el amor es el fruto que Dios produce. Todo aquel que ama, la única razón por la que ama es porque es nacido de Dios, dice Juan, y conoce a Dios. Una persona que odia permanentemente no conoce a Dios. Hermanos, yo entiendo que a veces tenemos problemas con alguien. Entiendo que tengamos dificultades con una persona. Entiendo las injusticias. Entiendo que alguien te puede difamar. Entiendo que puede haber razones para tener resentimiento con una persona, pero no podemos odiar. No debemos de odiar. Podemos ver una situación, evaluarla con propiedad, pero no podemos dejar de amar. Amémonos unos a otros. Esto es lo que dice. Esta es la evidencia del nuevo nacimiento. Juan capítulo 4, esto es lo que dice. Juan capítulo 5, miren lo que dice Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Aquí están los dos mandamientos, el mandamiento que se nos mencionó hace un momento. ¿Cuál es la evidencia del nuevo nacimiento aquí? Es que se tiene una doctrina correcta. Hay una correcta forma de creer, y es que Jesucristo es el Mesías. La palabra Cristo es ungido de Dios, y es el equivalente a la palabra hebrea Mesías, que es el enviado, el ungido de Dios, lo mismo. Entonces, todo aquel que cree, que dice, que sabe que Jesús es el Cristo, es porque es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. El versículo número 18, aquí mismo en este capítulo, hermanos, Juan 5:18, nos dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Hermanos, igual, esto es una referencia a no tener un hábito continuo de pecado donde se hace lo mismo y lo mismo y lo mismo todo el tiempo. El Señor es quien nos guarda. Hermanos, ¿no podríamos orar al Señor diciendo, Señor, yo he estado pecando de esta manera y yo no quiero que eso sea un hábito en mi vida? Si yo verdaderamente he nacido de nuevo, guárdame, líbrame
Dame tu gracia para resolver no caminar más en estos caminos. Tiene que haber, hermanos, esa nueva disposición del alma. En la regeneración es la vida de Dios en el alma del hombre. Hay una nueva disposición, hay nuevos afectos. El poder del Espíritu Santo ha volteado, ha transformado los afectos de la persona. Y si eso es así, tiene que haber odio al pecado. No debemos de deleitarnos en el pecado, hermanos. Entiendo que una persona pueda tener un momento en el que sufra la tentación, pero no puede mantenerse en la tentación. Tiene que vencer la tentación. Tiene que reconocer que no fue creado de nuevo por Dios para estar en el pecado practicándolo, sino para separarse de él, para tener victoria sobre el pecado. No es posible, hermanos, seguir en esta forma de vida. Estos son solo algunos resultados, hermanos, del nuevo nacimiento. Ahora, la santificación no puede tener lugar hasta después de que una persona sea regenerada. Mira lo que dice Wayne Grudem en cuanto al tema de la santificación. La santificación es una obra progresiva de Dios. El hombre que nos hace más libres del pecado y más semejantes a Cristo en nuestras vidas. La santificación es una obra progresiva de Dios y del hombre que nos hace más y más libres del pecado y más semejantes a Cristo en nuestra vida actual. Hermanos, ¿qué tanto nos parecemos al Señor Jesucristo hoy de hace 3 años, de hace 5 años, de hace 20 años? ¿Cuál es tu evaluación personal? ¿Qué dicen las personas de ti? ¿Hay evidencia de que has cambiado? ¿Hay evidencia de que estás siendo transformado? Hermanos, que este no sea un mensaje más, que esto no sea una palabra más, que esta sea una razón para que hoy podamos considerar a través de las Escrituras y saber, y esta semana nos escudriñemos para decirle, Señor, ¿hay frutos de justicia en mi vida? ¿Es mi práctica de vida el agradarte a ti? ¿Amo verdaderamente a los hermanos? Y no estoy hablando de amar de palabra, hermanos, hablar de hecho, hablar de necesidad. Cuando un hermano tiene necesidad, amar y suplir la necesidad. Entonces esto es importante entenderlo. La santificación, hermanos, comienza en el momento de la regeneración. La santificación continúa toda la vida. La santificación se completa en el momento en que una persona muere o en el momento en que el Señor venga de nuevo y nos encuentre. Vamos a ir en el tiempo que nos queda, hermanos, a ver los relatos bíblicos que les mencioné al principio para poder entender este tema de la regeneración instantánea. Primero, se encuentra en Lucas. Quiero leer el de Lucas y el de Hechos, y ahí quiero pasar la mayoría de mi tiempo, aunque ya hicimos breve mención de los demás. Vayan conmigo a Lucas, capítulo número 23, el versículo número 39 al 43. En este pasaje encontramos nosotros la crucifixión del Señor Jesucristo, pero también vemos a 2 hombres criminales que fueron crucificados, uno a su derecha y uno a su izquierda. Y en Lucas 23, en el versículo número 39 al 43, dice: y uno de los malhechores, esta palabra malhechor es criminal, dice que estaba colgados, le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Primer cosa a notar. El malhechor había escuchado que el Señor Jesucristo profesaba ser el Cristo, el ungido de Dios, ¿no es así? El Salvador del mundo. Tenía conocimiento. Pero ese conocimiento no le sirvió en lo absoluto, porque no había experimentado la regeneración. Dice el versículo número 40, respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún, dice el versículo, ni aún tú temes a Dios estando en la misma condición. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste
ningún mal hizo. ¿Qué estaba reconociendo el ladrón? Que ellos eran pecadores y que Cristo era sin pecado, impecable. Versículo número 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo reconoció como el Cristo, como el Mesías. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Versículo número 43, nada más ahí, hermano. ¿Qué fue lo que ocurrió, hermanos, en el versículo número 42? Para que éste reconociera y le pidiera al Señor Jesucristo que se recordara de él cuando viniera en su reino. ¿Sabe qué ocurrió? La regeneración. La regeneración fue instantánea y pudo reconocer, y pudo ver su condición, y pudo ver la condición de su compañero, y pudo ver la impecabilidad, la justicia de Cristo. Y dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hechos capítulo número 2, versículo 37 al 41. Hechos 2, 37 al 41. Dice el versículo número 37. Al oír esto, ¿qué es esto? La predicación del Evangelio. Pedro, después de haber sido lleno del Espíritu Santo, bautizado por el Espíritu Santo, se levanta y comienza a predicar el Evangelio. Y los oyentes, los que estaban ahí, dicen: al oír esto, se compungieron de corazón. Algunas versiones en inglés dice: fueron traspasados en su corazón. Es decir, que la palabra de Dios, como dice Hebreos 4:12, que es viva y eficaz y que penetra hasta lo más profundo del ser humano. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué está ocurriendo aquí? El Evangelio se predica e instantáneamente, hermanos, aproximadamente 3,000 personas nacen de nuevo. Son regeneradas en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Dios los regenera instantáneamente y dicen: ¿qué haremos? Arrepiéntense. Y ellos se arrepienten. Pero noten lo que dice el versículo número 40. Para mí el versículo número 40 es muy sorprendente, porque la actitud de Pedro es muy distinta a la actitud de los predicadores de hoy en día. Hoy en día le dicen a la persona: ¿quieres creer en Cristo? Y la persona dice: sí. Bueno, pues, si quieres creer en Cristo, como señal levanta la mano, pasa al frente y repite conmigo esta oración. Y la persona viene, lo hace, y la persona le dice: bienvenido a la familia de Dios, hermanos, tienen un nuevo hermano, recíbanlo. Pero vean lo que dice Pedro. Pedro no dice nada de eso. Versículo 40. ¿Qué acaba de testificar Pedro? Acaba de testificar de que se habían arrepentido, que habían creído. Y en el versículo 40 dice: y con otras muchas palabras les testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y en el versículo número 41 se ve la evidencia, no de que levantaron la mano, hermanos, sino que recibieron la palabra. ¿Sabe cómo se traduce esto? Obedecieron al Señor. ¿Cuál es la evidencia de la regeneración? Obediencia. Jesús dijo: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que os mando? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. La obediencia es el requisito número 1 del Señor Jesucristo para sus seguidores. Incluso el primer mandato que el Señor Jesucristo da a un creyente es: ven y sígueme. Y si la persona viene y lo sigue, está obedeciendo. Si continúa obedeciendo, es un discípulo. Si no obedece,
para de obedecer, era un falso convertido. No nació de nuevo, como Elimas el mago, en Hechos capítulo número 8. Se convirtió, lo siguió, se bautizó, pero después quería comprar con dinero el don del Espíritu de Dios. Era un falso convertido. Y aquí en este versículo dice, así que los que recibieron su palabra. Esta es la evidencia de un nuevo convertido. Esta es la evidencia de uno que permanece en conversión. Esta es la evidencia de uno que es salvo. Hermanos, no profesamos a Cristo para ser librados del infierno y ya estuvo, ya le hicimos, ahora vivamos como queramos. No, eso no es así, hermanos. La profesión de fe en Jesucristo es hoy, es mañana, es por siempre hasta que el Señor venga o hasta el momento que nosotros morimos. Y la marca que nos debe de seguir es obediencia a la palabra. Si no vivimos obedeciendo la palabra del Señor, no hemos nacido de nuevo, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. No se puede, hermanos, no se puede. Yo no puedo engañar a Dios. Yo conozco mi vida íntima y si en mi vida íntima no estoy renunciando a pecado desde el principio de mi conversión y sigo renunciando al pecado al punto de apartarme, de no hacer más cosas y identificando y teniendo victoria en mi propia vida sobre el pecado, si esa no es mi marca, si esa no es mi evidencia, yo soy un falso convertido. Les está hablando un hombre que no ha sido regenerado. Pero si esa evidencia me acompaña, yo he sido regenerado. Si esa evidencia no lo sigue a ustedes, ustedes no son regenerados. Ustedes son falsos convertidos. No son creyentes. Profesar fe en Cristo, hacer una decisión de fe, no nos hace creyentes. La marca de un creyente, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, es que recibieron la palabra. Pero luego mire lo que dice el versículo 42. Y perseveraban. ¿En qué? En la primera cosa, en la palabra, en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban estudiando la Escritura. Porque la santificación viene, ¿por qué, hermanos? Por la palabra de Dios, la verdad de Dios. Sin el estudio de la Escritura no hay santificación. No hay santificación. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros. No estaban en pleitos, no estaban en enemistades. Y si había un pleito o una enemistad, tenían que resolverlo. Tenían que ir a con su hermano. Si veías la viga, la paja en el ojo de tu hermano, tienes que quitarte primero la viga. Y luego ir. Y no es un proceso pronto, rápido, tiene que ser un proceso que toma tiempo. Y si no te hace caso, trae un testigo. Si no hace caso, trae dos. Si no hace caso, llévalo a la iglesia. Si no hace caso a la iglesia, no le consideres como creyente, pero resuelve el conflicto. No dejes el conflicto sin resolver. Si yo estoy equivocado, pruébame que estoy equivocado. Si tú estás equivocado, en amor te voy a probar que estás equivocado. No se trata de mí, no se trata de ti, se trata de la palabra de Dios. No podemos jugar con la palabra de Dios, hermanos. Ustedes saben que de todo lo que estoy diciendo en este mensaje, de acuerdo a Santiago 3:1, yo voy a dar cuenta por cada palabra que yo estoy diciendo aquí. Por eso dice, no os hagáis muchos maestros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Es que la Escritura es algo serio. Y dice el versículo aquí, hermanos, y perseverar en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Palabras claves aquí, hermanos, recibieron la palabra, perseveraban. Dos evidencias que siguen a los que han nacido de nuevo. Los que han nacido de nuevo. En Hechos capítulo número 8 tenemos la conversión del etíope. Hechos 8, versículos 35 al 39. Este es un hombre, es un prosélito judío, ha estado buscando de Dios, tiene mucho dinero, se compró una copia personal del libro de Isaías. ¿Saben qué significa eso, hermanos? Es como comprarse una laptop el día de hoy de $5,000, $10,000. Tiene todo ahí, hay lujo.
Era un lujo tener una copia del libro de Isaías. No cualquier persona la podía tener. Era mucho dinero, eran muy costosos. Y él tenía la copia del libro de Isaías. Y dice el capítulo número 8, versículo 35 al 39. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, el contexto dice que leía el profeta Isaías, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él estaba leyendo el profeta Isaías, había ido al templo a participar de las celebraciones, había ido a ofrecer sacrificios, buscaba a Dios, pero no conocía a Dios a través del Señor Jesucristo. No lo conocía, hermanos. Y Dios en su misericordia, después de una larga jornada, en un instante le hace nacer de nuevo. Dice el versículo ahí: y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. ¿Saben, hermanos, qué es lo que el cristiano promedio más comenta de esta porción de la Escritura? Oye, ¿y cómo fue eso de que el Espíritu se lo llevó? Hermano, ¿qué importa si no entendemos lo anterior? ¿De qué sirve? ¿Vino un carro de fuego? ¿El Espíritu se lo llevó como en alas, así como una paloma? ¿Lo levantó o lo desapareció y lo apareció en otro lugar? ¿Cómo ocurrió eso, hermano? ¿Qué nos importa, hermanos, cómo ocurrió? ¿Sabe qué es lo que importa? Que este hombre escuchó la palabra y obedeció. Hay que imitar a este hombre. Si hemos nacido de nuevo, hermanos, obedezcamos. Para los que no estuvieron el miércoles pasado acá, aprendimos del Señor, de la Escritura, que hay un solo evangelio y que somos realmente bienaventurados por conocer el evangelio y que como consecuencia debemos de predicarlo a otras personas. Y la pregunta es: ¿cuántos lo hemos predicado del día que aprendimos esa verdad a hoy? ¿Qué papeles estamos buscando? ¿Trae tratados? ¿Tiene los tratados como habíamos platicado? ¿Tener tratados, hermanos? ¿Estar listos para tratarlos? ¿Estamos orando? Señor, preséntame oportunidades de hablar del evangelio. Señor, dame la oportunidad de descubrir a quién le debo hablar. Sabiduría. Señor, dame de nuevo para hablar. Señor, dame sabiduría para hablar. Y ir y hacerlo. Y a lo mejor no salió bien como usted quería o como usted creía, pero lo vuelve a hacer otra y otra y otra vez. Pero si escuchamos eso y no lo hacemos esta semana, no lo hacemos la semana que viene, no lo hacemos en 3 semanas, ¿usted cree que es creyente, hermano? ¿De verdad, hermanos, somos tan ilusos para creer que hemos nacido de nuevo? Si no obedecemos, de verdad, hermanos, nos hemos engañado a tal punto que creemos que podemos ser creyentes y no obedecer al Señor. O sea, caminar en una desobediencia abierta y decir que somos cristianos. Hermanos, por favor, aquí vamos a engañar. Y no lo digo por ustedes, hermanos. Yo me incluyo en ustedes. Y les amonesto en el amor de Cristo. Aprendamos la Escritura. Qué bueno que conocemos sana doctrina, hermanos. Pongámosla en práctica. Porque si no ponemos en práctica la sana doctrina, somos un estorbo al evangelio. Y nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Somos como árboles otoñales. Somos como nubes sin aguas. Hermano, hay que tener mucho cuidado de esto. Yo no quiero que ustedes se vayan en una nota negativa. Quiero ponerlo en el aspecto positivo. Dios es muy misericordioso para con nosotros. Pero también Dios castiga a los que ama y disciplina. Ningún amén. No queremos ser castigados. Yo entiendo. Los dije a propósito, hermanos. Somos prontos para afirmar el amor de Dios, pero ignoramos su celo
por el castigo y la disciplina, la corrección a los que ama. ¿No es así, hermanos? Hermanos, que el Señor nos dé esa semana, que cada uno de nosotros individual, sin voltear a ver a nadie, que yo me pueda ir a mi casa hoy y que pueda decir, ¿qué estoy haciendo con tanto conocimiento? Peor yo que ustedes, hermanos. ¿Qué estoy haciendo con el conocimiento? ¿Qué están haciendo ustedes con el conocimiento que están adquiriendo? Hoy les dije al principio, hoy vamos a aprender que la regeneración es instantánea para que nosotros expresemos a Dios nuestra gratitud por haber salvado a pecadores como nosotros. Su tarea de usted, la mía, esta semana, es glorificar a Dios. Glorifíquelo esta semana. Dígale, Señor, gracias porque me salvaste. Así, en un abrir y cerrar de ojos. No puedo tornar el dedo yo casi. En un abrir y cerrar de ojos me salvaste, Señor. ¡Qué misericordioso eres! ¡Qué misericordioso eres! Gracias, Señor. Cántele un canto. Agarre su teléfono y ponga música de YouTube de piano, de santo, 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 misericordioso. Cántele un canto y gracias, Señor, te alabo porque eres bueno. Y en cuanto a lo de evangelismo, Señor, ten misericordia de mí y quítame todo eso que estorba. Ayúdame a ser obediente, ayúdame a ser fiel. Si está vivo es porque hoy Dios le dio misericordia, hermanos. Sabemos eso, ¿verdad, hermanos? Si estamos vivos es que Dios hoy nos está extendiendo su misericordia. Por eso estamos vivos. Y ya es una señal, es una muestra de que Dios está tratando con nosotros. Y si escuchamos este mensaje hoy es porque Dios nos ama y quiere tratar con nosotros. Ustedes, hermanos, déjenme decirles una cosa. Juntos, somos bienaventurados hoy por escuchar la verdad. Que el Señor nos mueva, hermanos, en obediencia a caminar en la verdad. Esa es mi oración por cada uno de nosotros. Es mi oración por mi vida, mi familia, la oración por ustedes. Y toda esta semana voy a orar para que el Señor nos enseñe a caminar en obediencia a la verdad. Oren por mí y yo voy a orar por ustedes. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por la regeneración. Esa gran necesidad de la cual ninguno de nosotros puede hacer nada, tú nos la diste. Esa obra sobrenatural de la cual ninguno de nosotros puede hacer nada, tú la hiciste. Esa obra tan grande, tú la hiciste instantáneamente porque nada es imposible para ti. Tú que de las tinieblas sacaste la luz, diciendo, sea la luz y fue la luz, has sido el que hizo que saliera la luz en nuestros corazones, que la luz del Evangelio brillara en nuestros corazones. Y por eso te doy gracias. Señor, yo creo que muchos de mis hermanos son nacidos de nuevo. Yo no puedo señalar a ninguno, decirle tú no eres, tú sí eres. Pero también creo que todos tenemos la obligación de autoexaminarnos. Yo me debo de examinar, ellos se deben de examinar solos y rogar que tú les des la evidencia de ser amadores de la justicia, amadores de los hermanos, amadores de la verdad, vencedores sobre las tentaciones del mundo. Señor, permite que nuestros ojos sean abiertos y que al ser abiertos cada uno de nosotros esta semana pueda caminar en obediencia a la verdad. Yo ruego para el fortalecimiento de mis hermanos, ruego para que tú les des esta semana un espíritu nuevo de perseverar, de permanecer, de entusiasmo. Oro, Señor, para que llene sus corazones con un amor renovado a la obediencia a tu palabra. Oro, Señor, para que cada uno de ellos camine en justicia e integridad. Y así por mi propia vida y la vida de todos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.